Ay, disculpen la tardanza, pero aquí estamos. Bueno, vamos a iniciar, permítanme. Les mandé un enlace de Menti, pero todavía no lo abran, ¿sí? Ahorita les indico cuándo lo abran. Voy a proyectar. Ok, vamos a trabajar esta tarde la sesión número 2 de el diplomado número 1, ¿sí? Que tiene que ver todo con cuestiones del diseño, diseño de experiencias de aprendizaje a través de la neurodidáctica, ¿sí? Del diplomado Neurodidáctica y Prácticas Docentes basadas en evidencia. Vamos a ver esto el día de hoy y básicamente vamos a terminar la siguiente semana. Bien, vamos a analizar un poco si diseñar experiencias de aprendizaje desde la neurodidáctica implica utilizar estrategias basadas en cómo el cerebro aprende mejor. Vamos a analizar esta frase. ¿Realmente ustedes creen que la neurodidáctica nos ayude a tener un mejor diseño de estrategias para poder trabajar con nuestros estudiantes o no? Nayeli Amador, ¿está por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. Adelante. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, de acuerdo a la frase que está aquí en la presentación, diseñar experiencias de aprendizaje desde la neurodidáctica implica utilizar estrategias basadas en cómo el cerebro aprende mejor. ¿Realmente así es? Pues yo creo que sí, porque pues todo se queda en el inconsciente del ser humano y lo que aprendemos también se va grabando, todo lo que aprendemos, todas las habilidades que desarrollamos y lo que practicamos a veces diariamente se nos queda. Y pues yo digo que pues diseñar experiencias de aprendizaje desde la neurodidáctica, pues sí,
sí nos ayuda bastante. ¿Ok? Gracias, Nayeli. Laila, adelante. Buenas tardes, maestra. Bueno, desde mi punto de vista, yo considero que sí es posible, porque pues como sabemos en la neurodidáctica, no simplemente se trata de estudiar el comportamiento del cerebro o cómo es la forma en cómo él aprende, sino también está relacionado en el ámbito educativo que mediante el juego el niño aprenda con una experiencia y una emoción, ¿no? Que al momento de que el alumno tenga que poner en práctica ese conocimiento que uno como docente imparte o guía, él lo sepa relacionar e implementar de la manera correcta ese conocimiento. Muy bien. Y por ejemplo, los que ya han tenido acercamiento a las escuelas de práctica y a los maestros que ya están en servicio, y pues bueno, obviamente nuestros estudiantes de segundo semestre pues tuvieron un primer acercamiento a las escuelas la semana pasada, sí. Pero bueno, los que tienen o tenemos un poquito más de experiencia. Entonces, si nosotros hemos ido aprendiendo, hemos ido analizando que con base en metodologías o desde la visión neurodidáctica, ¿por qué a veces no consideramos esto para poder diseñar una actividad o cómo pueden aprender nuestros estudiantes? Digo, porque también me pasa a mí, ¿sí? Que de una u otra manera, a veces decimos que necesitamos primero conocer al grupo con el que voy a trabajar, a lo mejor diagnosticar cómo está el grupo de manera general, qué conocimientos tiene para saber de dónde voy a partir. Pero si nosotros diseñamos esto ante esta premisa, si nosotros diseñamos esas experiencias de aprendizaje, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? Yo creo que en ese sentido, a veces se nos olvida, y eso es lo que no tendría que pasar, que como maestros a veces generalizamos que las actividades que posiblemente yo diseñé o hice con algún otro grupo y a lo mejor hoy me encuentro trabajando con el mismo grado, pero son diferentes estudiantes o es un escenario distinto en el sentido de la población a la que yo voy a atender, pues yo doy por hecho que a lo mejor alguna estrategia que ya utilice me va a dar buen resultado. Sin embargo, esto a veces no es así. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos que entender cómo es que en los procesos cognitivos de nuestros nuevos estudiantes, pues obviamente se están generando, ¿sí? Y ante esa situación, posiblemente yo pueda adaptar una experiencia de aprendizaje, pero pues obviamente tenemos que comprender el funcionamiento de nuestro cerebro. Posiblemente fueron experiencias exitosas que en algún momento tuve, pero pues habríamos que analizar si realmente me va a seguir funcionando. Si es que yo no he entendido, pues que los estudiantes aprenden de diferente manera y eso es a partir de cómo el cerebro debe de aprender. Un comentario más em, sobre esta frase. Bueno, aquí Ariana Hernández nos dice que sí, porque busca mejorar el rendimiento escolar y la motivación. Muy bien, Ariana. A ver, un comentario más, porque están muy callados. Tamara, Selene, Hola, buenas tardes. hola, ¿qué piensas de esta? Pues Pues, de, adelante. pues yo digo que es verdadero porque pues la neurodidáctica se basa en diseñar experiencias de aprendizaje que pues van acordes al funcionamiento del cerebro para que pues podamos mejorar el aprendizaje. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a seguir entonces. Y bueno, con base en eso, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Dulce Esmeralda,
Dulce Esmeralda Solís. Dulce Esmeralda Solís no está, ¿verdad? Ok. Recuerden que la participación es importante, maestros, no solamente que se conecten, sino que estén participando. Aranza Morales, Dígame, maestra. Ay, ¿cómo aprende el cerebro, hija? depende. Bueno, nos mencionan que hay tres formas, que es Ujú. viendo, escuchando y la forma kinestésica. Yo diría que sí es una mezcla de los tres, porque si bien lo primero que recibimos es a la vista y ya el cerebro, bueno, lo replicamos con el oído, también necesitamos probar de que problemas cuestionándonos y también haciendo cosas. Así que podría ser una mezcla de las tres, maestra. Bueno, así lo considero yo. Ok, muy bien, gracias. Eh, Vamos a ver quién más anda por aquí. Raciel del Ángel. Raciel. Bueno, no está. Vamos Ah, a... eh, buenas tardes, maestra. Disculpe, es que Hola. tenía el micrófono pues desconectado. Ok. Eh, ¿Cómo aprende el cerebro, Raciel? bueno, yo me acuerdo que el maestro Vidal en una sesión anterior nos había dicho que el cerebro, bueno, todo el aprendizaje entraba primero por la vista y después ya el- salían las preferencias de estudio, que ya quería pues lo que comentaba justamente mi compañera anterior, lo, que quería lo de lo auditivo y lo kinestésico. Y en sí también este, aprende mediante experiencias y Ujú. estímulos que reciba el cerebro, ya sea buenos o negativos que podríamos clasificarlos. Ok, Sí, ponme un gracias. ejemplo, Raciel, con base en eso que acabas de decir. Ponme un ejemplo sencillo Lo de bueno y lo malo o en general. de cómo aprende el cerebro con base en lo que acabas de decir. Un ejemplo. Ah, pues por ejemplo, yo ahorita ando haciendo mi material didáctico ¿Ah? y pues que realmente no era algo que haya hecho antes y pues vi un video y pues lo repetí y pues, ya aprendí cómo. Ok, gracias, Raciel. A ver, Sí, dice maestra. Yaredi que aprende mediante experiencias, ¿ok? Eh, Dulce Esmeralda, por aquí me escribió. Dice que aprende de diversas formas, repitiendo con alguna emoción, algo realmente significativo y también descansando, que es por medio del dormir bien. Ok, muy bien. Estefanía Jiménez dice que mediante la neuroplasticidad con las emociones y factores clave como la motivación. Adelante, Paulina. Bueno, de mi forma de ser, yo siempre he aprendido pues escribiendo, siempre para estudiar o si me quiero aprender como un tema, yo siento que escribiendo pues la palabra y yo viéndola y como que se me queda más grabado cuando yo lo hago. No sé cómo se le puede llamar a esa manera. Si visual o... Cuando tú escribes Ajá, algo, pues sí. vas reforzando ese conocimiento que vas adquiriendo. Recuerden que tenemos diferentes formas de aprender, por eso los cerebros son distintos. Ningún cerebro es igual, ¿sí?
En cuanto a la estructura, obviamente, hablando de estructuras cerebrales, obviamente el cerebro está compuesto por diversas estructuras que obviamente tienen una particularidad, ¿sí? Pero a la hora de aprender, obviamente, perdón, las cuestiones cerebrales pues son distintas porque depende de cada persona. Lo que, lo que a mí me parece a lo mejor algo sencillo, a otra persona, si para poderlo concebir cognitivamente, pues le parece algo un tanto con algún grado de dificultad, ¿sí? A lo mejor yo puedo estudiar con la música, pero está comprobado que el estudiar con música no es que te haga que tengas una mayor concentración, ¿sí? Sino que tienes un ambiente de relajación en donde pues obviamente puedes tener una mejor, un mejor proceso de aprendizaje. Ahora, hablando sobre la cuestión del cerebro, bueno, pues tenemos sus partes principales, que es el cerebelo, el tallo cerebral, el encéfalo. Hablando de estructura, pues obviamente, pues tenemos todas esas partes que lo compongan, sí que está protegido por el cráneo, etcétera, pero pues ya hablando de cierto funcionamiento en el sentido del aprendizaje, pues obviamente ahí es en donde se diferencia, ¿sí? A ver, sigo leyendo aquí sus participaciones. Dice... Em, Ariana dice que el cerebro aprende mejor cuando experimenta y practica. Muy bien. Roberto Palacios dice que el cerebro aprende de diversas formas. La más común es la práctica y experiencias. Un ejemplo claro es aprender algún deporte nuevo. Conforme más lo practicamos, mayor es nuestro conocimiento y práctica. Muy bien. Marta Neftalí dice, yo aprendo mediante la práctica, ya que si no lo llevo a cabo, no me resulta solo haberlo estudiado teóricamente. Marlene Márquez dice que mediante la experiencia, la interacción, repitiendo y creando lo significativo. Fátima Maya dice que mediante experiencias que crean aprendizajes significativos. Ok, ¿y cuándo puedo hablar de que hay un aprendizaje significativo con base en lo que acaban de decir? Cuando ¿Cuándo puedo lo, decir? ay, Ajá, perdón. adelante. Cuando lo aprendido se aplica, por ejemplo, en la vida diaria, Ujú. eh, lo aprendido en el aula o, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos aquí en línea aprendiendo, lo aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos. Este, los niños lo aplican, por ejemplo, en los porcentajes, es un ejemplo en las medidas. Yo recuerdo hace tiempo que nos enseñaban el dibujo a escala y ya ve que va representado por cuadritos. Entonces yo hice un dibujo como de dos papel bond en aquel tiempo y apliqué el dibujo a escala y me salió bien. Entonces ahí se ve cuando realmente nosotros adquirimos un conocimiento. Y que, gracias, y que en ese proceso de aprender podemos tener equivocaciones y que esas equivocaciones nos van a ayudar a mejorar nuestra forma de aprender. Es como nuestro cerebro se reorganiza. Pero bueno, ya lo vamos a ver en el desarrollo de. Saleta Castán Frida dice que cuando recibe información nueva a través de los sentidos, ver, escuchar, tocar, oler y probar, esa información se procesa y se guarda en la memoria mediante conexiones entre las neuronas. Cuando practicamos o repetimos algo, esas conexiones se vuelven más fuertes, lo que facilita recordar y comprender mejor. Muy bien. Muchas gracias, maestros. Y bueno, el cerebro aprende mediante la creación y fortalecimiento de conexiones neuronales. Cuando una persona interactúa con su entorno, procesa información, experimenta emociones y practica lo aprendido. Todos estos elementos no pueden estar fuera de cómo aprende el cerebro. S- Obviamente, cuando yo voy a procesar una información o cuando le decimos a nuestros niños, o yo lo leo mucho a veces en las planeaciones, en las secuencias o en los proyectos.
Activación de conocimientos previos. ¿Para qué me sirven los conocimientos previos en el aprendizaje? ¿Para qué sirven? Adelante, Laila. Bueno, pues es la retroalimentación, ¿no? O saber qué conocimiento tiene el alumno acerca de un tema. Puede ser que lo haya visto, ¿no? En un grado anterior, con otro maestro, que probablemente lo haya escuchado en una plática familiar. Eso para mí es un conocimiento previo. Ok, muy bien. Em, y bueno, ese conocimiento previo se va a ir fortaleciendo con base en lo que el maestro, o en este caso ustedes, vayan a enseñarle a los niños. Obviamente, algo que yo pueda aplicar en algún momento es que emocionalmente también me sirvió, me gustó, lo aprendí y obviamente lo experimenté. Yo voy a actuar de acuerdo a mi entorno, ¿sí? En ese sentido, desde niños, a lo mejor aprendimos, pues por prácticas muy comunes, es no toques algo caliente, como la plancha, por ejemplo, porque te vas a quemar. Eso es lo que le decimos a los niños cuando están pequeños, que están en ese proceso de aprender de su entorno, están conociendo el mundo y pues obviamente mucho de su aprendizaje, aparte de ser a través de los sentidos, como la vista, también es a través del tacto. Pero el niño no sabe cuál es la sensación, ¿sí? Que le produce el tocar una plancha encendida y que esté caliente. Emocionalmente el niño va a llorar cuando toque un objeto caliente, ¿sí? Y obviamente, pues va a tener una emoción y sí va a tener un aprendizaje. Él auditivamente escuchaba, no toques la plancha o no toques algún objeto caliente porque te vas a quemar, ¿sí? Pero hasta que no lo experimenta, pues obviamente esas conexiones neuronales es cuando se reconectan y se reorganizan y en el esquema del niño queda claro de que no puede tocar un objeto caliente, porque obviamente va a volver a sentir esa sensación de quemarse y pues emocionalmente hay una reacción, el niño llora, ¿sí? O grita. Entonces, en ese sentido, pues, ¿Crees que sería para una opción? Si yo lo puedo regir después de... ¿quiere participar, Anet? No, maestra, disculpe. Ok, entonces en ese sentido, pues ahí está una cuestión que en donde también la cuestión emocional está implícita, ¿no? Y este proceso es estudiado por la neurociencia y aplicado en la educación a través de la neurodidáctica. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro cómo aprende nuestro cerebro, la parte o las estructuras del mismo para poder determinar ya en la práctica cómo es que nosotros vamos a utilizar mucho de la neurociencia comprendiendo el funcionamiento o cómo es que el cerebro nos ayuda, obviamente, a todos esos procesos cognitivos. Bien, el cerebro aprende formando conexiones, ¿sí? Ese aprendizaje ocurre cuando las neuronas se conectan entre sí. Las neuronas no es que solas vayan a determinar algún conocimiento en específico, sino que todas esas neuronas que forman parte de nuestro cerebro, obviamente se van conectando o se van interconectando para poder formar, pues obviamente, o reorganizar las mismas y poder tener un aprendizaje, ya más allá del conocimiento, un aprendizaje. Y a este proceso, cuando las neuronas se conectan entre sí, pues obviamente llamamos lo que es la neuroplasticidad, que es la capacidad de nuestro cerebro para crear, reorganizar y fortalecer redes neuronales a partir de nuevas experiencias. Es todo lo que yo sé y cómo lo voy a ir relacionando para darle una significación y que esa significación a mí me sirva para poder utilizarlo en algún momento de mi vida cotidiana.
A mí no me sirve mucho saberme las reglas ortográficas de memoria si al momento de realizar a lo mejor una carta o un pequeño escrito no sé utilizar signos de puntuación, no sé cuándo se ocupan mayúsculas o minúsculas y a lo mejor no sé cómo comenzar a redactar un pequeño escrito, ¿sí? Pero si yo sé las reglas ortográficas y sé o tengo conocimiento de lo que quiero obtener a través de un escrito, pues entonces puedo conectar mis neuronas de ese conocimiento para poder redactar un oficio o dar a conocer qué es lo que quiero de manera escrita, ¿sí? Esta neuroplasticidad se lleva a cabo cuando aprendemos algo nuevo. ¿Sí? En algún momento, a lo mejor en la preparatoria, llevamos a algún taller o alguna preparación técnica acerca sobre cuestiones, no sé, a lo mejor de fútbol, a lo mejor íbamos a entrenamiento de fútbol y en ese sentido, a lo mejor cuando llego a mis prácticas a una escuela, pues me piden que organice o que apoye para organizar un torneo de fútbol y a lo mejor esos conocimientos que me enseñó mi entrenador. ¿Sí? Con base en las reglas del fútbol, dependiendo si es fútbol soccer, fútbol de salón, fútbol rápido, pues obviamente yo puedo comprender cómo es que voy a llevar a cabo el entrenamiento o cómo voy a llevar a cabo un club de fútbol, por ejemplo, que no nada más es agarrar la pelota y patearla por patear, ¿sí? Porque hasta en ese tipo de situaciones, pues obviamente tenemos que reorganizar o todo ese conocimiento, ¿sí? Que tenemos en nuestro cerebro sobre algún deporte en específico, pues lo tenemos que reorganizar. Es cuando aprendemos algo nuevo. Cuando lo practicamos, ¿sí? En algún momento yo me acuerdo que en la secundaria, sí, hace muchísimo tiempo, yo llevaba un taller cuando todavía no había estas cuestiones de computación, pues un taller que se llamaba taquimecanografía, en donde pues a través de ciertos signos o símbolos, pues escribíamos, ¿sí? Y pues lo básico que nos decía el maestro de taquigrafía es que teníamos que aprendernos el alfabeto en taquigrafía. Viendo el alfabeto en taquigrafía, pues obviamente podríamos aprender a escribir y así se empezó, por ejemplo, con el trabajo secretariado, ¿sí? Que algunos jefes, cuando la secretaria tomaba nota, pues dictaban muy rápido y esta forma de escritura, pues fue una extra que en ese momento las personas que se dedicaban al trabajo secretariado, pues podían procesar toda la información que su jefe les estaba dando en ese momento a través de un lenguaje a través de signos, que era la taquigrafía. Y cómo es que las secretarias o los secretarios, porque también los había en ese tiempo varones, pues cómo es que a partir de esa escritura, con ese conocimiento que tenían sobre la taquigrafía, pues obviamente podían saber qué es lo que estaba escrito, ¿sí? Y que lo plasmaban a través de la máquina, manual. Y ya empezaban a redactar pues sus oficios, sus memorandos, sus cartas, etcétera, ¿sí? Y que hoy en día, pues ya no es que se enseñe, a lo mejor en algunas escuelas todavía se enseña, a lo mejor ya no, pero pues que eran conocimientos que generaban una respuesta al entorno, ¿sí? En algún momento. Entonces, pues obviamente aprendemos algo nuevo, lo practicamos y recordamos esa información y obviamente esas neuronas, esas conexiones neuronales, ay, no sé por qué se me dificulta pronunciar esta palabra, se van fortaleciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el cerebro aprende formando esas conexiones. No es que las neuronas actúen de manera aislada, sino que se van, obviamente, interconectando entre sí y este proceso de la neuroplasticidad, que es esa capacidad de que el cerebro crea, pues obviamente es lo que nosotros hacemos al mandarle nueva información, al ponerla en práctica y obviamente adaptándola a las diferentes necesidades o a los procesos que se nos vayan presentando. ¿Sí? Bien, antes de
de esto, vamos a ver un pequeño video, permítanme. Voy. ¿Ya se ve el video? Maestro, ¿sí se ve el video? Sí, maestra, sí se ve. Sí, maestra. Maestro. Antiguamente se creía que nacíamos con un banco de neuronas y que a medida que pasaba el tiempo se iba gastando, que nuestras habilidades eran fijas y no podíamos hacer nada contra eso. Por suerte, la realidad no es así. Imagina una plasticina que cambia de forma y tamaño. Así son nuestros cerebros. Gracias a la plasticidad cerebral podemos crear conexiones e incluso conseguir que nazcan nuevas neuronas. Mientras más conexiones se generan, aumenta nuestra capacidad para aprender y pensar nuevas soluciones a los problemas. Pero, ¿cómo podemos estimular la plasticidad cerebral? Una forma puede ser escuchando tu canción favorita una y otra vez. Es como hacer gimnasia cognitiva. Activa todo el cerebro y mejor aún si tiene un significado emocional. No requiere esfuerzo, solo tenemos que disfrutar. Otra manera es a través del deporte. Investigaciones recientes demuestran que el ejercicio físico de manera periódica ayuda a que nazcan nuevas neuronas en nuestro hipocampo, algo así como una fábrica de neuronas. Así que ya sabes, busca un deporte que te interese y ponte tus zapatillas. Tu cerebro lo agradecerá. Bien. Ahora sí, ¿pueden abrir el enlace de Menti para poder contestar esa preguntita, por favor, para que lo pueda proyectar? Luego, luego. ¿Sí lo pudieran abrir? ¿Sí lo pudieran contestar? Ok.
Bueno, ahí está lo que ustedes van contestando. Y bueno, ustedes comentan que el cerebro o nuestro cerebro va aprendiendo, repitiendo mediante las experiencias, la motivación, la práctica, las emociones, los estímulos, la influencia del entorno, las nuevas experiencias, con base en la neuroplasticidad, la experiencia, la didáctica, la creación, los gustos, las neuronas conectándose, hablando y escribiendo, conocimientos previos, experimentando, gustos personales, dice. Muy bien. Repasando en lo emocional también. Pero, y pues bueno, así es como aprende nuestro cerebro. A través de la neuroplasticidad, dice, con conexiones neuronales. Tengo que repetir mucho esa palabra. Todavía mi cerebro no la concibe bien. Las neuronas conectándose ante nuevas experiencias, muy bien. Entonces, creo que estamos de acuerdo que nuestro cerebro aprende con base en todo lo que ustedes van escribiendo, los buenos recuerdos, exactamente, recordamos lo que es significativo para nosotros y a lo mejor lo que no fue tan significativo también lo recordamos, pues para no volverlo a hacer, ¿no? Posiblemente a través de los gustos, gustos personales, prueba y error, hablando y escribiendo, estímulos y desafíos. Muy bien. Muchas gracias. Así es como nuestro cerebro aprende. Y tenemos que recordar que esto no se nos debe de olvidar al momento de ir trabajando con nuestros niños, ¿sí? Entender que no nada más el niño está inquieto, que a lo mejor hay situaciones en su cabecita que posiblemente nosotros no sepamos y que por eso, pues algunos niños pues están aprendiendo de manera diferente. Recordemos que habemos muchas personas neurotípicas, pero también hay personas neurodivergentes. Entonces, vamos aprendiendo de diferentes formas y pues bueno, con base en eso, pues tenemos que ir adaptando para poder pues generar todas esas estrategias de aprendizaje. Muy bien, seguimos entonces. Ok. Ahora bien, con base en esto, cuáles pueden ser algunos ejemplos de neuroplasticidad en la vida diaria y en la escuela? Quiero un ejemplo de lo que es la neuroplasticidad en la vida diaria y otro en la escuela. Sí. Yesenia, ¿anda por ahí? Bueno, no está Yesenia. Montserrat. Hola maestra, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, un ejemplo de neuroplasticidad en la vida diaria o uno en la escuela. Bueno, podría ser mm, como obtener lo mismo, ¿no? Obtener como una nueva experiencia, o sea, como el aprendizaje significativo. Pero, por ejemplo,
Nínive. Podría ser el lengua de señas, o sea, el aprender como, bueno, yo una vez escuché que cuando aprendes un idioma diferente es mejor aprenderlo con alguien que lo hable, o sea, como en la práctica, digamos. Entonces me recuerda mucho eso en lengua de señas, aprenderlo con una persona que de verdad no pueda como comunicarse por medio de la voz. Entonces cuando estamos conviviendo a diario con esa persona, podemos aprender más que con una persona que sí hablara. Ok, gracias. Marco Antonio, Ana Belén y Nínive. Adelante. Bueno, ay, yo podría decir que un hábito, bueno, un ejemplo de neuroplasticidad en la escuela sería, en la vida diaria podría ser como aprender a usar una app nueva, al que al principio te cuesta, pero conforme lo vas repitiendo, acciones en el, vas repitiendo las acciones, perdón, y tu cerebro crea las rutinas un poco más rápidas y en la escuela podría ser lo fácil que es el aprender a leer o escribir, ya que conecta sonidos con las letras, las vocales y mejora con la práctica cada vez que lo vamos haciendo. Ok, Marco, gracias. Ana Belén. Hola maestra, Hola. primeramente una disculpa por el ruido, aquí mis vecinos están haciendo mucho ruido, pero No te bueno, preocupes. yo lo que he visto ahorita en mi escuela de práctica están preparando un festival, Ujú. entonces están ensayando un baile. Y en este caso la neuroplasticidad se encuentra en que al ensayar ciertos días la coreografía, ellos van mejorando su coordinación y vaya recordando los pasos y pues cómo realizarlos. No sé si me explico. Sí, claro que sí. Sí, porque al final de algo que en un primer momento les tuvieron que enseñar todos los pasos a seguir con base en la música y en los movimientos en la coreografía, pues obviamente ya hay esa cuestión de reordenamiento de lo que en un primer momento pues les enseñaron, ¿no? Que son los pasos. Muy bien, gracias, Ana Belén. ¿Y Nínive también tenía levantada la mano? Sí, yo creo que un ejemplo muy sencillo de la neuroplasticidad en la vida diaria es cuando uno quiere generar nuevas rutinas, nuevos hábitos, justamente el inicio de esos hábitos y la repetición de ellos es lo que, pues, es como se generan y siento que es un buen ejemplo de neuroplasticidad en la vida diaria. Para la escuela, pues siento que ya es como, ya, pues es algo que ya hemos tocado, que es el aprender nuevas habilidades, aprender nuevas materias, aprender pues justamente la adaptabilidad y el aprenderlas como tal es un ejemplo de neuroplasticidad. Gracias, Nínive. Y sí, al final vamos generando perdón, ciertas actividades en donde vamos creando ciertos hábitos nuevos, posiblemente el hecho de pararse más temprano, ¿sí? Va a dormirse temprano, levantarse más temprano. Cuando el cerebro, ustedes lo comentaban al inicio en el chat, ¿sí? Cuando el cerebro o cuando nosotros descansamos bien, no nos cuesta trabajo aprender nuevas cosas. En cambio, cuando nosotros nos sentimos cansados o no hemos dormido lo suficiente, pues eso hace un poco que pues nuestro cerebro, por mucho que queramos forzar a que vaya aprendiendo, a lo mejor esas interconexiones neuronales no son tan fáciles de llevar a cabo como cuando el cerebro o nuestro organismo está descansado, ¿sí? A ver, por aquí hay unos comentarios en el chat. Me había quedado hasta Frida. Dice Estefanía, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, muy bien. Marlene Márquez Santiago dice en la escuela podría ser tocar un instrumento. También Estefanía dice tocar algún instrumento, adaptarse después de una lesión. Sí,
Porque al final, cuando nosotros a lo mejor por ahí nos lesionamos el brazo o alguna parte del cuerpo, de momento, pues sí, no sé, es un tanto difícil poder adaptarnos nuevamente a la rutina que llevábamos antes, pero conforme pasa el tiempo, pues obviamente el cuerpo humano es impresionante, se va adaptando y va respondiendo a los estímulos o a las diferentes formas en las que el contexto pues nos va dando desafíos o retos, ¿sí? Obviamente a algunas personas les costará más que a otras, pero de eso se trata la neuroplasticidad, de cómo nuestro cerebro tiene que ir cambiando a lo mejor códigos o la información, pues obviamente para poder desempeñarse mejor. Dulce Esmeralda dice que aprender a andar en bici en la escuela podría ser la tecnología, aprender una canción, formación de hábitos, dice Fátima, Carla Polet y Dulce Esmeralda, perdón, que no había mencionado quiénes habían escrito. Yesenia, aprender un nuevo deporte. Laila Concepción dice cambiar la forma de aprender un tema, ejemplo, las tablas de multiplicar de forma ordenada a una forma divertida como una canción. Y pues bueno, son diferentes maneras en que la neuroplasticidad se presenta tanto en nuestra vida diaria y obviamente en el trabajo que nosotros realizamos con los niños en las escuelas. Y Carla Guadalupe Morales también dice que podría ser con el tema de la numeración, cuando repasaran y van conociendo desde el 0 hasta el 2 o 3 números formando una cifra y observan, por ejemplo, taxis con números y comienzan a leer las cantidades completas, muy bien. Generar rutinas en las aulas de clase, como implementar preguntas de rutina. Quiero pensar que escribió Pamela Quintero y Ariana Hernández dice que la neuroplasticidad en la vida diaria, el ejercicio físico y en la escuela la lectoescritura. Muy bien, muchas gracias por sus participaciones. Y sí, por ejemplo, cuando aprendemos algo nuevo, pues obviamente a lo mejor nos cuesta trabajo, en otras se nos facilita, pero recuerden que lo que no practicamos, pues obviamente se nos va haciendo pues un tanto más complejo. En cambio, lo que ponemos en práctica y vamos pues obviamente utilizando de manera diaria, pues nos facilita muchas situaciones. Hablaban de la tecnología. Ahorita, con tantas plataformas o apoyos que hay para la educación y para nuestra vida diaria, ¿sí? Eh, por ahí yo escuchaba que decían algunas mamás, es que a mí, por ejemplo, ahorita que se llevó a cabo el registro de la beca Rita Cetina, ¿no? Para primaria. Es que yo no sé cómo se va a hacer y hasta hubo una conferencia y hasta por ahí mandaron un video de cómo tenían que hacer el registro, ¿sí? Y en tono de broma ya en las escuelas decían, algunos maestros, pues no saben a lo mejor cómo llenar esos pasos, todo el formulario, cómo hacer el registro, porque se tiene que generar primero la llave, etcétera, todo esto, pero cómo es que si pueden a lo mejor usar el teléfono para ver un TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, son cuestiones que a veces nuestro cerebro también, a lo mejor nos ponemos em, como que ciertos candados, ¿no? Porque es muy fácil agarrar un dispositivo y a lo mejor, pues, ver una plataforma para ver un video, que ya entrar a una página y hacer el llenado de una información oficial, por ejemplo, en donde yo creo, pues, que voy a tener alguna dificultad para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor tengo el conocimiento para poder utilizar un dispositivo, pero no puedo utilizar todas las herramientas que me da ese dispositivo. Entonces, pues todo es un reto. Y hoy en día ustedes han visto que los niños, por ejemplo, ellos no tienen miedo cuando agarran un dispositivo y ustedes están viendo que le mueven y entran a muchas páginas y hacen cosas, a lo mejor hacen pequeños videos o suben algún video, ¿sí? Obviamente, pues niños más
más grandecitos, porque obviamente ellos tienen esa facilidad de poder palpar, tocar, para poder aprender, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor algunas personas, pues aprendimos a utilizar ciertas cosas, pero pues obviamente con el miedo, ¿no? Pero pues ustedes mismos lo comentaron, a través también del error, pues puedo generar aprendizajes. Y bien, ¿cuáles son las bases neurodidácticas que se deben de considerar para el aprendizaje? Obviamente son varias. La emoción y el clima del aula, como ustedes lo mencionaron, o la neuroemoción. Las emociones positivas van facilitando la retención de información y aumentan la motivación. Es vital crear un ambiente seguro, positivo, libre de estrés crónico y basado en la empatía del docente estudiante. Obviamente, lo que por imposición se quiere que se aprenda, pues obviamente nada más me va a servir a lo mejor para el momento, ¿sí? Pero si a mí, aparte de ese nuevo conocimiento, me genera una emoción, pues obviamente yo lo voy a retener, va a ser significativo y pues obviamente yo lo voy a poder emplear y eso también pasa, ¿sí? Cuando estamos en un salón de clase. Una de las situaciones por las cuales a lo mejor la historia no les gusta a mucha gente es porque les decimos a los estudiantes, lee la página tal de tal tema y me sacas un resumen. Y ese resumen resulta que es casi toda la página que les pusimos a leer a los estudiantes. Y no se la revisamos o no le damos una retroalimentación, ¿sí? En ese sentido, pues la historia se vuelve un tanto monótona, ¿sí? Y pues no tiene alguna significación para el estudiante, puesto que solamente me dijeron copia, lo más esencial, ¿no? Sin embargo, si nosotros llevamos recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la historia como una línea de tiempo, pero la vamos construyendo con ellos y vamos utilizando ese mapa y les decimos que también en ese tiempo empezamos a narrar acontecimientos que van de la mano con esa temporalidad, o a lo mejor les decimos, en México pasaba esto, ¿y qué crees que pasaba con tus papás en ese tiempo? O a lo mejor, ¿qué hacías tú en el año 2000, ¿no? Cuando estaban pasando muchas cosas en México, pues a lo mejor ya hay una cuestión emocional en donde comienzas a recordar y pues obviamente ese ambiente pues se va volviendo no tedioso, sino significativo. La atención y curiosidad que tiene que ser comprendida como una novedad en lo que se va a aprender. Nuestro cerebro presta atención a lo inesperado, utiliza la sorpresa, el humor y el cambio de estímulos y ayuda a mantener el foco necesario para el aprendizaje, ¿sí? A lo mejor hoy voy a conocer, si estoy en un curso de maquillaje, a lo mejor hoy voy a conocer cómo maquillar. Con otra técnica, con otros instrumentos, o cómo es que puedo ir cambiando el uso de ciertos maquillajes o productos que yo pues anteriormente no utilizaba, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me compro un corrector, pero no lo sé usar y ahí lo tengo y se me echa a perder. Y hoy la novedad es de que con el corrector posiblemente puedo hacer miles de maquillajes, ¿no? O con a lo mejor una base, puedo utilizarla para muchas cosas y así en la escuela, ¿no? ¿Cómo es que hoy voy a aprender a utilizar o cómo voy a aprender, por ejemplo, a entender ese procesamiento del cerebro, a lo mejor a través de una plataforma en donde me muestre cómo los estímulos van a lo mejor iluminando cada una de las partes del cerebro y yo me imagino cómo es que mi cerebro va
iluminándose cuando va aprendiendo algo nuevo, por ejemplo, y que hay estudios en donde muestran cómo ese cerebro, con algunos estímulos o con algunos aprendizajes o algunas emociones, el cerebro va cambiando de colores y es como los especialistas van entendiendo el funcionamiento del mismo, por ejemplo. La participación activa y el aprendizaje vivencial. El aprendizaje es un proceso activo, no pasivo. El aprendizaje siempre tiene que estar en constante evolución, no puede estar ahí nada más para ser memorizado. Esa es una de las cuestiones por la que la historia y esas ciencias que tienen que ver mucho con lo teórico, pues a veces no les gusta y no es algo de interés para los alumnos, porque es mera información y pues al alumno muchas veces dice, pues yo ni siquiera había nacido cuando se desarrolló la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, no tiene algo significativo para mí. Sin embargo, si nosotros vamos explicándoles y vamos haciendo que esas neuronas se vayan reconectando y jalando esa información hacia su vida diaria, su historia de vida y todo lo que tiene que ver con el simple hecho de ser mexicano, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro entorno, pues obviamente ese aprendizaje sí va a ser significativo y el aprendizaje será activo y no meramente una información que por ahí pues yo la recuerdo o a veces ni la recuerdo. Se debe fomentar el aprender haciendo. Muchos de ustedes lo comentaban ahí en el chat, que obviamente tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a lo mejor algún oficio como corte y confección. Digo, yo me acuerdo que anteriormente, cuando te enseñaban, creo que así sigue siendo, eh, te piden unos papeles grandes para poder hacer trazos, ¿sí? Y que esos trazos tienen una razón de ser. No nada más es ver una tela y voy a hacer una falda y pues a lo mejor le voy a dar la forma que yo quiero a la falda y la voy a cortar y la voy a unir. Y resulta que pues obviamente esa falda pues ni siquiera, a lo mejor ni siquiera me queda o la corté dispareja o a lo mejor a dónde van pegados los botones o el cierre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente el trazado de los moldes y el recortado con ciertas reglas especiales, pues me van a ayudar a saber cuáles son las partes fundamentales, por ejemplo, de una falda, qué es lo que lleva y cómo voy a poder tomar medidas, pues para poder hacer una falda, ¿no? Y que muchas veces las personas que se dedican a la costura con conocimientos muy básicos, ¿sí? Se van perfeccionando con la experiencia y pues ya con una fundamentación a lo mejor en una escuela de corte y confección o en una escuela de alta costura, y pues obviamente van logrando confecciones muy bonitas o muy sofisticadas, ¿no? Pero lo hacen diariamente, ¿sí? Fomentan ese aprender haciendo, no es como que, pues yo sé trazar los moldes y pues hasta ahí, ¿no? Eso no es saber, por ejemplo, hacer una falda, sino cómo la vas haciendo realmente en la vida cotidiana. Y hasta que lo haces, aquellas personas que se dedican a esto, pues te das cuenta que a lo mejor trazaste mal un molde o lo cortaste más grande y resulta que cuando unes las partes, cuando las coses, pues la falda quedó más ancha de un lado o simple y sencillamente, pues no le queda bien a la persona para la que fue confeccionada, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es fomentar el aprender haciendo, la experimentación y el trabajo colaborativo, igual con la relación con experiencias previas. La estimulación que tiene que ver con lo sensorial, en donde se utilizan diferentes canales sensoriales, ya también lo comentaban, cuando a lo mejor lo ven o lo escuchan, o la cuestión artística, ¿sí? Yo necesito
a lo mejor si a mí me gusta bailar, pues yo necesito llevar a cabo el paso y no solamente viendo, ¿sí? Hay muchas personas que sí necesitan como que la técnica del baile para poder bailar y otras simplemente con solo ver cómo baila una persona, pues puede sacar los pasos, un video, puede recordar, ¿sí? Y su cerebro recuerda toda esa estimulación de cómo estaba bailando, a lo mejor las personas en una determinada canción, y eso le hace recrear y a lo mejor hasta ponerle su toque personal, ¿no? Y eso simultáneamente refuerza las conexiones neuronales y consolida la memoria. ¿Cómo aprendemos un baile, maestros? ¿Qué es lo que tenemos que saber para aprender un baile, por ejemplo? ¿Qué es lo que necesita saber mi cerebro para poder bailar? Adelante, Coordina- Laila. La coordinación. Coordinación tanto en pies como en brazos. Ajá. ¿Qué más? También puede ritmo, Van a ser po- Ajá, adelante, adelante. flexibilidad en el cuerpo. Flexibilidad en el cuerpo. Ahorita, por ejemplo, a ver, Montserrat, adelante. ritmo, Ritmo, flexibilidad, la coordinación. Por ejemplo, ahorita en la escuela normal o a lo mejor los maestros que están ya en servicio, vienen actividades, por ejemplo, para las educadoras y bueno, también para los maestros de primaria, por ejemplo, vienen los desfiles del Día de la Primavera, ¿no? ¿Qué es lo que hace una educadora para que los niños, aunque nosotros a veces veamos que los niños solamente se van moviendo y pues están chiquitos, hay un trabajo muy exhaustivo de las maestras y maestros para que esos niños vayan, a lo mejor lo que nosotros a veces decimos, "Ay, es que nada más iban levantando las manitas, ¿no? Pero es un gran trabajo que los niños están haciendo porque sí van recordando todo eso. Pero, por ejemplo, si yo voy a poner un baile o cuando ustedes ensayan todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con un festival, ¿qué es lo que deben de saber hacer ustedes para poder enseñar a sus alumnos? ¿Cómo lo hacen? Es Maestra, así, ajá, adelante, adelante. Yo creo que también tiene que ver, por ejemplo, los ritmos de la música. No pueden bailar una salsa si se les pone un merengue, una cumbia si se les pone reggaetón. Entonces también para las maestras, porque bueno, yo la verdad no soy muy arrítmica para todo ese tipo de cosas. Sí es un reto muy difícil e importante porque aparte, cuando se trata de niños más pequeños, apenas coordinan sus movimientos, no es enseñarles a unos pequeñitos de jardín que a unos niños de secundaria, no es lo mismo. Entonces yo también siento que tiene mucho que ver los ritmos y el saber cada ritmo o sea, que una música, cierta música tiene un ritmo en específico, como lo mencionaba al principio. Ok, gracias, maestra. Laila y la maestra Rubicel habían levantado la mano. Bueno, para mí, como usted lo acaba de plantear, tiene que ver con la neuroplasticidad, porque como sabemos, es una nueva forma de cómo se aprende, ¿no? Cómo activamos las neuronas en este conocimiento. Ese es desde mi punto de vista, porque al alumno se le implementa, bueno, se le comparte o se le guía eh, los pasos que debe seguir y cómo él al momento de escuchar, bueno, relacionarlo con la canción, si es que se lo presentan, o ciertas actitudes como el manejo de grupo con silbato o eso, el alumno ya coordina el sonido con la acción. Muy bien, gracias. Em, Siguiente participación, que ya habían levantado la mano. Yo, maestra, Adelante. nada más que no sé si me escucha porque hay un poco de ruido.
Mire, digo, en mi experiencia, cuando pongo así bailes a los niños, yo tengo como dos reglas que tienen que estar claras para mí. Primero, yo como docente tengo que saberme bien los pasos, ya tener los pasos este, marcados en los cambios de música para no confundir a los niños, porque muchas veces cuando estamos enseñando un baile y luego si nosotros como maestros no tenemos claro los pasos que vamos a hacer o movimientos que vamos a hacer en cada cambio de música y los estamos como improvisando, confundimos a los niños porque muchas veces se los cambiamos y el niño apenas está como queriendo entender o agarrar el movimiento y luego decimos, a ver, no, 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 vamos a cambiar a esto, como que lo confundimos en vez de estarle enseñando. Y otra es que, por ejemplo, si yo voy a levantar la mano, lo tengo que hacer, yo en lo personal lo hago como más exagerado, que si voy a mover los pies, que si voy ¿sabes? Flexionar, no sé, la rodilla o algo así, lo tengo que hacer exagerado para que ellos lo puedan hacer, por decirlo así, normal, que ellos vean el movimiento, porque si yo estoy tímida, este, pues ellos lo van a hacer todavía más bajito de lo que yo lo estoy haciendo. Esa sería mi opinión, maestra. Gracias, maestra. Y recordando todo eso que acaban de decir y que creo que la primer maestra lo decía, es que yo no, no tengo ritmo para bailar. ¿Realmente creen que no tengamos ritmo para Ya, ya bailar? comí, ya comiste. Carne con arroz, O, ¿no? Carne con arroz. No, a ver, yo mañana me la desayuno. a ver, por ahí cerramos el micrófono, porque si no nos van a, porque si no nos van a antojar. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros decimos, es que yo no soy buena para bailar, yo no soy buena para cantar, ¿no? O sea, posiblemente no hemos estimulado esa parte en nosotros y pues aunque yo creo que todos en algún momento, pues sí tenemos Ahorita los cierta lavo. cierta coordinación, ¿sí? Para poder hacer algún baile o ejercitarnos, por ejemplo. Pero pues obviamente si no lo intentamos y nada más a mi cerebro le mando la indicación de, no, es que yo soy arrítmica, no puedo bailar. Pues obviamente esas neuronas se quedan estáticas y no hay una conexión de que al menos lo intento y pues posiblemente al intentarlo, ni siquiera yo sé de lo que soy capaz de hacer, por ejemplo, al escuchar una canción y posiblemente si pueda yo desarrollar esa parte, en el aprendizaje, ¿no? Laila, adelante. Ah, no, maestra, nada, me equivoqué. Ok, ok, Laila, bien. Una Entonces, y poquito de la otra. Carlita, ¿quiere participar, Carlita? Creo que no. Ok, entonces, a ver, hay una participación en el chat. El saber escuchar, lo auditivo, dice Brittany Arlet. Ok. Bien, eh, otra base, perdón, neurodidáctica es la plasticidad cerebral y la personalización, que se refiere a reconocer que el cerebro es plástico y cambiante. La enseñanza debe adaptarse a los ritmos, intereses y habilidades individuales de cada estudiante. Nosotros tenemos que hacer que esa plasticidad se lleve a cabo a través de todo lo que nosotros vamos implementando en el aula de clases. Recordemos que si hacemos actividades en donde más allá que hay un aprendizaje, solamente hay una repetición de información o de contenidos, pues obviamente esa enseñanza, pues no va a cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que
ir pensando cómo esa información que posiblemente ya conocen los niños a través de su libro o a través de alguna guía, pues realmente se vuelva significativa. Por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, si yo únicamente lo menciono, pero no les doy ejemplos vivenciales, obviamente yo sé que debo de cuidar el agua porque he leído carteles en donde dice cuida el agua, no desperdicies el agua, etcétera, pero pues realmente lo sé porque veo escrito una información, pero realmente no estoy haciendo conciencia de cómo cuidar el agua. ¿Por qué? Porque no, mi estructura cerebral solamente tiene ese conocimiento ahí, pero no lo ha reorganizado en el momento en que yo experimento cómo cuidar el agua. Le cierro la llave si veo que está abierta, no lavo el piso con la manguera, sino agarro quizás una cubeta para no desperdiciar agua. Entonces, con esa información, ya esa cuestión, que yo tengo que aprender, pues se va consolidando y obviamente va cambiando. Y esa metacognición y reflexión, que es lo siguiente, es dejar tiempos de descanso y reflexión tras la adquisición de conocimientos para permitir que el cerebro consolide la información en la memoria a largo plazo. A veces nosotros queremos abarcar muchas temáticas cuando ustedes tienen que organizar a lo mejor un proyecto, una planeación. Hay que delimitar, hay que ir delimitando qué es lo que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes, porque muchas veces es muy difícil, ¿sí? Que un tema, como por ejemplo, no sé, la cuestión de la fotosíntesis, a lo mejor nos puede parecer una temática muy fácil, pero si nosotros no comprendemos qué es la fotosíntesis y por ahí explicamos todo el ciclo, qué tiene que ver el sol y el agua y todo este proceso, pues posiblemente vamos pues a confundir a los niños o solamente ellos van a recordar pues que la fotosíntesis es algo, es un proceso de las plantas, pero no pueden explicar a lo mejor en qué consiste. Entonces, sí tenemos que hacer ciertas pausas en todo lo que nosotros aprendemos o enseñamos también para que haya realmente una información que pueda ser utilizada y significativa, ¿sí? Por algo es que todo el desarrollo, por ejemplo, de sus diplomados, pues no pueden ser generados más allá de 2 horas o a lo mejor más de 3 sesiones, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, se organizan a partir de ciertos tiempos y ciertas temporalidades, en el sentido de los días, y que se va de manera paulatina para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de lo que se está llevando a cabo. Y obviamente cuando hay una cuestión bien aprendida, esa metacognición se lleva a cabo dentro del cerebro y el alumno puede manifestar que sí sabe responder ante alguna situación. La gestión del error. Ver el error como una parte natural y necesaria del aprendizaje que permite reestructurar el pensamiento y no es un fracaso. En algún momento recuerdo que, por ejemplo, cuando ustedes se han ido de práctica, realizan ciertas actividades y cuando regresan y se hace el análisis de todo lo que llevaron a cabo en la práctica, dicen, es que a mí mi planeación o mi secuencia o mi proyecto no me dio los resultados que yo quería, entonces no fue significativa. No, no es que no haya sido significativa. Posiblemente algo te faltó adaptar o fortalecer en los niños porque posiblemente no se analizó tan bien alguna actividad que se planteó, porque nos faltó a lo mejor más observar al grupo, a veces pues son poquitos días, posiblemente en los que van ustedes a estancia previa y a lo mejor necesitaban un día más para poder eh, conocer mejor al grupo y pues obviamente consolidar mejor sus planeaciones o su trabajo en el aula. Pero ningún trabajo que ustedes hacen, ¿sí? Por mucho que se les haya dificultado o vean que
a lo mejor no les dio el resultado que ustedes habían planteado en un primer momento, no lo vean como error, sino como una parte fundamental para aprender y mejorar. Porque también viene la otra parte. Si todas las prácticas son exitosamente buenas, pues entonces también mi cerebro se va adaptando a que pues todo lo que hago me sale bien y entonces pues no tengo nada que cambiar y eso no es verdad. Todos algo tenemos que cambiar y algo tenemos que fortalecer. Entonces, lo que, por ejemplo, no nos da los resultados que quiero, pues lo voy aprendiendo, pues para poder, obviamente, mejorar. Es tan simple y sencillo como que todos los días de camino a la escuela veo que a lo mejor hay por ahí, a lo mejor algún hueco, a lo mejor se ha levantado el concreto y yo siempre paso por el mismo lugar. Obviamente, si yo no tengo cuidado, aún sabiendo que hay ciertas cosas en donde me puedo tropezar y yo sigo pasando por ahí, va a llegar un momento en el que por mucho cuidado que yo tenga o que recuerde a dónde está el hueco o dónde está a lo mejor la piedra o el concreto levantado, va a llegar un momento en el que me voy a tropezar y me puedo caer. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vuelvo a pasar por ahí, pues a lo mejor ya tengo más cuidado o paso por el otro lado, ¿sí? Es tan simple y sencillo como cuando a lo mejor sé que también en el camino, a lo mejor por ahí hay unos perritos, pues que a lo mejor son un poco bravos y que no están amarrados y que si en algún momento ya pasé y me corretearon, pues a lo mejor de regreso a mi casa no voy a pasar por el mismo lugar o voy a tener cuidado de ver si no están sueltos. Pero ¿cómo sé eso? Pues a partir de que aún sabiendo eso, pues yo volví a pasar por ahí, ¿no? Entonces, si ya tuve por ahí una mala experiencia, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de no repetirla, ¿no? Entonces, esas situaciones también las vamos aplicando en la cuestión académica y eso es importante, pues para generar aprendizajes que realmente sean significativos. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, maestros? ¿Tienen alguna duda? No, maestra, gracias. Ok, el aprendizaje es social. Anet, ¿me ayudas a leer, por favor, esa diapositiva? Sí, maestra. El Gracias. aprendizaje social. El cerebro está preparado para aprender con otros. Se activan neuronales vinculadas a la interacción social. Favorece el lenguaje, la reflexión y la construcción colectiva. Estrategias. Trabajo colaborativo, discusión en pequeños grupos y aprendizaje basado en proyectos. Gracias, Anet. Obviamente es mucho de lo que nosotros ahorita trabajamos con base en los principios de la nueva escuela mexicana. Tenemos que interactuar con todos los estudiantes, los niños tienen que interactuar entre pares. Obviamente, en cuanto a la discusión en pequeños grupos, pues obviamente es fortalecer o intercambiar información, pues obviamente para poder generar mejores conocimientos, ¿sí? Y que se van generando en una cuestión de proyectos que se van aplicando, que son medibles a corto o mediano plazo y que van impactando en el entorno inmediato en donde nosotros interactuamos y obviamente en la escuela, ¿sí? Y para esto, pues obviamente se van activando redes neuronales, perdón, vinculadas a la interacción social. Todo tiene que ir implementándose al contexto inmediato. Obviamente vamos a favorecer el lenguaje, la reflexión y la construcción colectiva. El ser humano es, eh, tiene que ir adaptándose al contexto social y obviamente no puede vivir aislado. Podemos estar solos en algún momento o podemos disfrutar esa forma en donde nos reencontramos con nosotros mismos, pero no podemos estar aislados de los demás. Y el aprendizaje así se va generando y pues obviamente nuestro cerebro o nuestros procesos cognitivos se van fortaleciendo con
el aprendizaje y los conocimientos de todos, ¿sí? Bien. El aprendizaje significativo fortalece la memoria. Obviamente el cerebro aprende mejor cuando se conecta con lo nuevo y con lo nuevo, con lo que ya sabe. O sea, lo nuevo, perdón, se conecta con lo que ya sabe. Esto se explica mediante la neuroplasticidad, que es lo que ustedes ya comentaban, que permite que el cerebro cree y fortalezca nuevas conexiones neuronales. ¿A partir de qué? De activar conocimientos previos, usar analogías y ejemplos como la primera frase, ¿no? De que cómo va aprendiendo el cerebro, si aprendiendo el funcionamiento del cerebro, pues nosotros podemos diseñar mejores estrategias, ya ustedes comentaban, y a partir de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son un elemento fundamental para que nuestro cerebro realmente vaya logrando esa neuroplasticidad. Cuando nosotros explicamos un mapa conceptual, ¿qué es lo que necesitamos saber? Maestros, nos presentan un esquema y ¿será fácil leerlo? O bueno, leerlo es fácil, pero ¿qué es lo que implica saber cuando trabajamos un mapa conceptual? Por ejemplo, ¿está por ahí Tai de Macrina? Taide, no está. Gustavo, Francisco, ¿está por ahí? Sí, estoy. Ok. ¿Qué necesita usted saber cuando su maestro a lo mejor le presenta un mapa conceptual? ¿Perdón? Perdón, es que hay un poquito ruido en la casa. ¿Cómo va la pregunta? ¿Cómo es que usted puede leer un mapa conceptual? Primero, pues sería ver el título del mapa. ¿Ah? Después. Permíteme. Pues sería el tema, los conceptos del tema, la, la jerarquía, creo que se llama, no recuerdo muy bien. Ajá. Y las palabras, son los conceptos, no me acuerdo cómo se llamaba, palabras. No recuerdo muy bien, pero sirve para formar una idea completa. Ok, si usted la otra semana en su práctica le dice a los niños que tienen que realizar un mapa conceptual de la agricultura en México, ¿qué elementos tendría que tener ese mapa conceptual? Cualquiera puede responder. Laila, adelante. Bueno, para mí principalmente, pues las palabras claves, en qué regiones se origina, la climatología, qué alimentos se dan en climas fríos, qué alimentos se dan en otros diversos de clima, este, ¿cómo se le llama? Bueno, no sé si la fruta o verdura hay una clasificación conocida como de primera, segunda y tercera, los nutrientes en la tierra, y pues no sé, no sé qué otras se me pueden ocurrir más. Ok. Obviamente, con base en el grado, ¿no? O sea, debo de considerar el grado de práctica, cuántos niños tengo manera de enseñarles más allá de lo teórico. Tienen que tener mucho cuidado, maestros,
y esta temática es muy importante y también todas las demás que ustedes están cursando aquí, porque al final me dan una perspectiva y más ahorita que ustedes están en ese proceso de preparación para sus prácticas y los maestros que, bueno, constantemente están diseñando sus actividades, los que están en servicio, que a veces el tipo de actividades que nosotros le ponemos a nuestros estudiantes realmente a veces no responden a las necesidades, ¿sí? Aunque suena un poco difícil de creer o de entender, a veces decimos, es que me dio mi maestro tales contenidos, ¿no? Tales PDA, o me dijo que organizara en secuencias o en fichas. Ok, pero ojo con lo que le pedimos a los niños. O sea, ¿realmente estamos fortaleciendo un aprendizaje significativo porque estamos comprendiendo los procesos de ellos o solamente estamos fomentando la memoria? ¿Sí? A lo mejor a estas alturas yo puedo pensar que un mapa conceptual es algo muy sencillo para alumnos de la escuela normal, pero posiblemente no sea algo sencillo de enseñar a niños o a jóvenes, en el caso de los chicos de inclusión, ¿sí? Que trabajan hasta con preparatoria o telesecundaria, en donde pues obviamente la gradualidad es mayor, ¿no? Que en un preescolar o en una primaria baja o una primaria alta. Entonces, ojo con lo que nosotros eh, diseñamos o implementamos y decimos que logramos un aprendizaje significativo, o a veces decimos, ¿por qué no lo logramos? Porque posiblemente la actividad que yo estoy poniendo, ni siquiera yo la he comprendido. Entonces, por ahí yo tendría que tener bien interconectadas todos mis procesos neuronales para poder determinar si realmente eso que estoy aprendiendo, eso que aprendí, realmente lo van a aprender mis estudiantes, ¿sí? Obviamente el error es parte del aprendizaje, es lo que decíamos. El cerebro aprende cuando detecta errores y ajusta esas estrategias. ¿Qué es lo que implica? Pues promover la cultura del error como oportunidad y retroalimentación de manera formativa. Con esto no significa que siempre vamos a pugnar por el error, ¿sí? O decimos, bueno, pues como yo no lo sé, pues que se equivoquen y sobre eso aprenden. No. No, ojo con eso. El error que nosotros podemos cometer, yo luego les digo a mis estudiantes, equivóquense aquí y también se vale que se equivoquen en la primaria, pero obviamente ya hay un previo de que si yo no hago tal cosa, me puede dar tal consecuencia. Si yo no organizo mis clases, pues obviamente me va a sobrar tiempo, no voy a saber qué hacer y posiblemente no voy a saber conducir a mis estudiantes. Si yo organizo, pues obviamente tampoco es como que sea tan rígido para seguir los pasos, pero sí puedo ir adaptando y puedo ir siendo flexible con lo que ya organicé, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el aprendizaje también se equivoca y es parte de. Hablaban por ahí que la cuestión del movimiento también favorece el aprendizaje. Obviamente, el movimiento activa áreas del cerebro relacionadas con la atención y la memoria, practicar un deporte, bailar, tocar un instrumento, aprender un idioma distinto, aprender un oficio, tiene que ver con la cuestión del movimiento. Si yo voy a bailar, no puedo estar estática, necesito mover mi cuerpo. Si yo voy a tocar un instrumento, pues obviamente tengo que conocer las partes del instrumento y saber si voy a utilizar la boca, si voy a utilizar las manos, ¿sí? Cómo voy a tener la posición de un determinado instrumento y eso me implica moverme. A lo mejor me gusta tocar la batería y pues obviamente ese movimiento va favoreciendo el aprendizaje, ¿sí? En el caso de los juegos, si yo practico fútbol, básquetbol, softball o béisbol o cualquier otro tipo de deporte, pues obviamente sé que es un deporte en donde el cuerpo el cerebro va a lanzar un sinfín de indicaciones a mi cuerpo, en donde si tengo que ir a la derecha o tengo que
buscar o tengo que plantear una estrategia en movimiento. Muchos de los deportes son estrategias ya cuando hay una cuestión de encuentros o de partidos, por ejemplo, ¿no? El entrenador o el coach, pues me dice qué es lo que tengo que hacer o nos da ciertas recomendaciones, pero ya en el terreno de juego, pues obviamente a veces tenemos que tomar decisiones y esas decisiones es con pleno conocimiento del deporte que nosotros estamos desarrollando y con base en eso, pues nuestro cerebro va procesando estrategias en el momento, ¿no? Nos van ganando 2 goles y qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor pido tiempo para poder reorganizar mi estrategia, pero todo eso, pues obviamente lo va plasmando todas esas conexiones cerebrales. Obviamente con base en actividades que tienen que ver con la visualización, con el movimiento, los juegos didácticos o el aprendizaje basado en experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el movimiento también forma una parte fundamental en el diseño de estrategias para generar aprendizajes. Otra cuestión es la multisensorialidad que va potenciando el aprendizaje. Cuando participan varios sentidos, se activan más redes de las neuronas. Estas estrategias pueden ser recursos visuales, auditivos o manipulativos, ¿sí? Cuando a los niños se les da esa cuestión de estimulación, hay muchos centros hoy en día y a lo mejor ahí las educadoras o las chicas o chicos que están en preescolar se han dado cuenta que en algunos casos, desde temprana edad, quizá desde meses, a lo mejor, empiezan a estimular a los niños con ciertos ejercicios que mucha gente pareciera que dijera que no son tan importantes, son tan relevantes, pero sí, sí hay una relevancia en toda la cuestión eh, de estimulación para el ser humano, porque obviamente se van desarrollando los sentidos y obviamente les facilita el aprendizaje conforme van creciendo, ¿no? Entonces, el uso de imágenes, videos, objetos o esquemas. Nosotros vamos aprendiendo a través de lo que nos emociona o lo que nos hace una cuestión significativa. Si nosotros queremos a lo mejor aprender un baile de mi artista favorito, pues a lo mejor tengo que recurrir a un video para determinar cuáles son los pasos, pues que ejecuta, ¿no? Mi artista favorito o quiero conocer, por ejemplo, cuando vamos a alguna plaza o cuando vamos a em, algún alguna zona arqueológica o vamos de vacaciones a algún lugar, nosotros llegamos a algún lugar y vemos que hay como carteles en donde nos va indicando de manera esquemática cuáles son las partes o qué hay en ese determinado lugar. La entrada, cuáles son, si me voy por este acceso a donde salgo, cuáles son las tiendas que se visualizan en tal lugar o a qué tanta distancia está a lo mejor un parque acuático o un centro ceremonial o si quiero ir a la tienda de tal marca, por ejemplo, cuántas salas tengo que pasar, o a lo mejor voy a algún museo y en el museo visualizo qué es lo que voy a ver en ese museo, dependiendo del lugar a donde esté. O, por ejemplo, cuando vamos en carretera, ¿no? 30 kilómetros para tal lugar, ¿no? O vemos espectaculares en donde dice si toma, no maneje, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, a través de esos sentidos y de esa estimulación, vamos aprendiendo y obviamente nuestras redes de neuronas se van activando y van comprendiendo. A lo mejor aquí tengo que bajar la velocidad, a lo mejor me falta poco para llegar a mi destino, o a lo mejor necesito ir al área C de tal plaza porque voy a comprarme unos zapatos y entonces empiezo a visualizar esos esquemas que hay en las plazas o necesito ir a comprar
a un centro comercial, el que quieran ustedes, y estoy en tal lugar y tengo que pasar por este camino para poder llegar lo más pronto posible. O en el tránsito, ¿no? Si yo veo que a lo mejor es hora pico, son las 6 de la tarde y estoy visualizando mucho tráfico, a lo mejor tomo vías alternas, ¿sí? Que ya están, a lo mejor por ahí los señalamientos en mi camino diario, pues obviamente para poder tener menos tiempo en el tráfico y todo eso se va haciendo un aprendizaje, porque yo lo voy comprendiendo a partir de todas estas estrategias y de algunas otras más. Como ya lo habíamos mencionado, ese aprendizaje requiere descanso y repetición y la memoria se va consolidando a través de esa repetición espaciada, la práctica y un descanso adecuado. A veces no podemos forzar nuestro cerebro porque llega un momento en el que nos sentimos muy cansados y posiblemente ya no tenemos la misma respuesta a aprender nuevas cosas. Entonces, en ese sentido, también es necesario generar ese descanso, se van regenerando nuestras neuronas, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pues esa estructura cerebral que se llama hipocampo, que es la clave de la memoria o la clave para nuestra memoria, pues se va fortaleciendo y nos ayuda a generar nuevos aprendizajes. Pero obviamente todo eso, todo eso nosotros lo llevamos a cabo y en este momento, para todo el proceso de preparación de sus jornadas de práctica, ustedes lo están haciendo. Yo les aseguro que más de uno a lo mejor no ha dormido y en ese sentido, pues obviamente va generando, pues sí, van cumpliendo con sus actividades, pero posiblemente cuando ustedes realizaron alguna actividad que van a poner en práctica la semana que viene, pues a lo mejor no les dé buenos resultados porque por ahí a lo mejor se durmieron y ya no terminaron como en un primer momento se habían planteado terminar alguna actividad o bien pues sea parte de, ¿no? Entonces, el descanso, pues es una parte fundamental para que el aprendizaje, a partir de todo este diseño de estrategias que nos brinda la neurodidáctica, pues sea exitosa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, maestros? No, No, maestra. ninguna. Bien. Para la siguiente semana van ustedes a traer un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Van a plantear un ejemplo de diseño de una experiencia, pues obviamente de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje desde la neurodidáctica. Pueden retomar alguna experiencia que van a implementar en práctica o en el caso de los maestros en servicio, algo que ya hayan trabajado y que se pueda analizar aquí. Esa sería su tarea para la siguiente semana y con eso empezaríamos la siguiente sesión del día martes. Lick, ¿puede ¿Dudas? repetirlo, por favor? Sí, van a traer, van a diseñar una experiencia de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, implementando esta cuestión de la neurodidáctica. Puede ser algo que retomen de sus jornadas de práctica, en el caso de los estudiantes de la normal o en el caso de los maestros en servicio, algo que ya hayan trabajado y que pues obviamente hayan, hayan tomado en cuenta todos estos elementos. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, todos tienen que traer esa actividad y bueno, pues la vamos a empezar a comentar y ya con base en eso, pues vamos a ir cerrando la siguiente semana y ya nada más les puntualizaría cuál sería su trabajo final de este módulo. ¿Correcto? Maestros. Sí, maestra. Sí, maestra.
Ok, chicos y maestros. Sí, Pues bueno, de mi parte, a ver, creo que había unos comentarios en el chat, no me quiero salir sin antes leerlos. Ok, ok. Entonces, pues si no hubiese alguna otra duda o pregunta, maestros, pues eso sería todo por el día de hoy. Yo sé que tienen mucho trabajo, sé que están. Pues en el caso de los maestros, pues también tienen mucho trabajo todos los días. Y en el caso de los estudiantes, pues hay que estar en ese proceso de preparación de sus prácticas, pero pues recuerden que la participación es muy importante para pues el desarrollo de estos diplomados, chicos. ¿Sale? Entonces, si ya no tienen alguna pregunta o alguna duda que externar, pues de mi parte sería todo. Una disculpa por conectarme un poquito tarde, por ahí tuve algunos contratiempos, pero pues bueno, pude llegar casi a tiempo y pues bueno, estamos también terminando en tiempo para que ustedes puedan terminar sus actividades y vayan tomando en cuenta todo esto que hemos platicado para que tengan mucho mejores experiencias sobre el trabajo que ustedes están realizando con sus estudiantes. Les agradezco infinitamente esta tarde y pues bueno, éxito, éxito en todas sus actividades que estén realizando y pues nos estaríamos viendo el siguiente martes. ¿Sale? Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Gracias, maestra. Linda tarde. Gracias. Bonita. hasta luego. Bye. Hasta luego, hasta luego.